Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3, verso 18 al capítulo 4, verso 1. Llegamos a un texto que me emociona muchísimo, la verdad, pero de esas veces que cuando vamos a enseñar tenemos temor y temblor, es una de estas, porque entramos a ver que si la semana pasada veíamos el texto de cómo la iglesia cristiana es instrumento de Dios para transformación, y cómo nos confrontaba tanto algunos de esos textos. Ahora llegamos a un texto conocido como el Código Familiar, así se llama este texto, y cómo sacude estructuras de la sociedad y cómo cambia perspectivas sobre la vida familiar en particular. Leamos este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Capítulo 4, verso 1. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Ven, Espíritu Santo, enséñanos esta porción de la palabra de Dios, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. El título de la reflexión de hoy: ¿dónde se da más codo que en un partido de fútbol? Es el título de nuestra reflexión de hoy. ¿Dónde se da más codo que en un partido? Una pregunta, que en un partido de fútbol. La respuesta a esa pregunta, dos partes. La primera es en la iglesia. Porque en la iglesia es ese lugar donde uno escucha que algo se le aplica al otro y uno hace así. ¿Lo ha visto? A veces muy tímidamente, un leve codacito así como: preste atención que eso es poste. Este texto, que se llama Código Familiar, se daba precisamente para eso. Los hermanos escuchan esta carta de Pablo inspirada por el Espíritu Santo, y desde la primera vez. Entonces, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Entonces el esposo a la esposa le decía: pero es que aquí le daban sopa y seco a todos. Entonces, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellos. Y la esposa: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y ahí seguro la mamá, no solo el pedacito, sino mira, escuche pues, escuche. Pero no se quedaba ahí. Padres, no exasperen a sus hijos, que no los hagan airar, no le hagan cosas injustas, para que no se desanimen. Entonces el muchachito también le hacía al papá. Seguramente detrás de ellos estaban los empleados. Léase
esclavos en el Nuevo Testamento le hace empleados. No es la esclavitud africana. En Roma la mitad de la población eran esclavos. No tenía ciudadanía, está bien. Había cosas injustas allí, no se niega. Pero no era esa esclavitud que está en nuestra mente por nuestros ancestros africanos. Eran empleados, eran los criados que vivían en la casa. La empleada del servicio, que trabajaban en el negocio, le ayudaba a cuidar el ganado, el mayordomo estaban generalmente atrás. Porque muchos de ellos también se habían convertido al cristianismo. Entonces viene esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Entonces el amo, el empleador, el patrón, si quieren, que estaba delante, empezaba, pues como no podía hacer todo, entonces hacía la carrasperita de la garganta. Preste atención. No solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse todo lo humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Así que estoy mirando, oiga, pues lo que le mandó a decir San Pablo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes que el Señor los recompensará con la herencia porque ustedes sirven a Cristo del Señor. Que hacen mal pagará su propio bondad, y en esto no hay favoritismo. Si al esclavo le dijeron una cosa más larga, la cosa no se quedaba ahí. Capítulo 4, verso 1, amos. Entonces ya era atrás que se escuchaba ahí. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Y aquí sí los remachó. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en los cielos. Y ahí los esclavos, los criados atrás decían, no, oiga patrón, oiga patrón. Bien, ese es el código familiar. En esa época había amplia discusión sobre los códigos familiares. Ustedes googlean, no en este momento por favor, códigos familiares. En la antigua Grecia y Roma había multitud de códigos familiares. Había mucha discusión, porque es en Roma, bajo la influencia de la filosofía griega, que se llega a este concepto, que la familia es el núcleo de la sociedad. Eso no tiene historia cristiana inclusive. Eso tiene bases bíblicas, por supuesto, pero eso no es la famosa construcción social y toda esa carreta de que la familia ya no es el núcleo de la sociedad. Eso hay que confrontarlo desde la filosofía. Pero los griegos, lo más alto de la filosofía, los que dijeron, el núcleo de la sociedad es la familia. Ellos descubrieron eso. Dios lo diseñó así, ellos lo descubrieron. Entonces había muchos códigos familiares, cómo debe operar y funcionar la familia. Esos códigos familiares se diferenciaban de este que acabamos de leer por varias cosas. Uno, por el orden. La mayoría de códigos familiares de esa época empezaban en los amos, no empezaban en las esposas. Y en segundo lugar, se diferenciaban también en que el papel de la mujer, de los hijos y de los esclavos era absolutamente pasivo. Casi ni se les decía nada a ellos. Luego se les decía al pater familia, al patriarca de la familia. Él era el que debería legislar, él era el dueño de todas esas personas y así las representaba ante la ley. Este no es el único código de familia del Nuevo Testamento. Si ustedes lo quieren ampliar, van a poder ir a Efesios y a Primera de Pedro y verán que esto realmente es un resumen del código de familia. Claro, a ustedes les sorprende que no esté en este código de familia el tío, el primo, el cuñado, y no está en este código de familia los abuelos. Pero también les sorprende que en este código de familia estén los esclavos y los amos. Son parte de la familia. Bueno, es muy importante entender que en esta época marcada por esta ola de agricultura, esta época de agricultura donde mayormente la economía era agrícola, los criados hacían parte de la casa y se consideraban miembros también de esa familia. Por eso se incluyen en el código de familia. Para nuestra interpretación, como veremos unas semanas más adelante, notaremos que los principios que hay allí no operan solo para la empleada, que quizás hasta vive en nuestra casa, sino que operan también para nuestros trabajos, porque efectivamente es una legislación sobre el trabajo, pero de eso no hablaremos en esta mañana. Bueno, uno se pregunta también, ¿este texto es preventivo o es curativo? Y eso va a ser muy importante para analizar la carta a los Colosenses. Es decir, es que Pablo observaba todos estos problemas y entonces está corrigiendo
como a un matrimonio viejo, donde ya el hombre trata con dureza a su mujer y se acostumbró a eso. Entonces Pablo le ha contado en la cárcel a Pablo y Pablo dice: eso no se permite. Eso no se permite. ¿Es curativo o es preventivo? O es más bien el caso de parejas jóvenes que se están uniendo en matrimonio, están empezando a formar su hogar, a recibir sus hijos, a poner las bases sólidas de un hogar, y estamos bien diciéndoles, y creo que hay argumento en el texto para decir que es ambos, que aquí es tanto preventivo como curativo esta legislación de Dios sobre las relaciones de la familia. A ver, seamos honestos. Todos recibimos estos textos de la Escritura con una reacción negativa. O usted, señora, escucha con mucha alegría cuando la palabra de Dios le dice esta mañana: esposas, sométanse a sus esposos como también. Entonces te llega al almuerzo de la ¡uy, qué ministración! ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué promesa te dio? ¿Qué nueva revelación? No, me dijo que debía someterme a mi esposa. Ahora, no es solo la mujer la que se queja de este texto. Todos se quejan de este texto. ¿Por qué? Yo he llegado a la conclusión de que todos nos quejamos de este texto o reaccionamos negativamente porque nos comparamos. Porque no leemos el texto que nos corresponde a nosotros, sino el que le corresponde al otro. ¿Por qué me dice a mí que me someta y a él no le dice que se someta? ¿Por qué me dice a mí obedecer y a él no le dice obedecer? Entonces es la queja típica que teníamos cuando éramos hijos en nuestras casas. ¿Se acuerdan? De niños. Juancito, tú vas a trapear. Tan importante que los niños tengan tareas en casa, ¿no? Juancito, tú vas a trapear, vas a barrer y vas a trapear. María, tú vas a ir a la esquina de la tienda a comprar unas papas y un azúcar. ¿Se acuerdan? Y empezamos a pelear. ¿Y por qué a mí me toca eso? ¿Y por qué a ella la mandan a ella? Y dice: ¿y por qué a mí me mandan? Me tengo que arreglar para ir a la tienda. A mí no me gusta ir a esa tienda. Sí, estamos siempre pensando en esta queja de que al otro le va mejor. Pero eso no funciona solo cuando estamos chiquitos en la casa. Cuando llegamos a la empresa, una de las cosas que más nos interesa cuando nos contratan en una empresa es saber cuánto le pagan a los demás. ¿Cierto? Al principio muy agradecidos que me dieron esa oportunidad y el trabajo, unos meses después, y resulta que esta otra señora hace lo mismo que yo, quizás hasta tiene menos educación y por ahí en la colilla de pago que gana el doble de lo que gano yo. La queja viene de esa comparación, pero también viene la disculpa. Yo no trapeo hasta que ella no vaya y compre las papas y las azúcar. Ahora, yo le hago esta pregunta a Pablo. ¿Usted por qué no nos evitó este problema de pelear los unos con los otros por estos códigos familiares? Y en lugar de haber mandado una sola carta, hubiera mandado 6 cartas. Imagínense, 6 cartas en sobre cerrado. Esta se lee en el grupo de damas, nada más. Porque es un peligro lo que estos hombres escuchen que la Biblia les va a decir: sométanse. Y esta se lee en el grupo de hombres, porque es un peligro que la Biblia le ordene al hombre que la ame, como Cristo amó a la iglesia, y que no sea duro, áspero, ácido, amargo, virulento con ella. ¿Por qué, Pablo, usted no nos evitó el problema? Por Dios, usted le gusta meternos en problema. Porque el problema es que si usted hubiera mandado las cartas, ¿se acuerdan de Misión Imposible? ¿Cómo empezaban la serie Misión Imposible? ¿Cierto? Esta grabación se terminará, el gobierno norteamericano negará toda conexión. ¿Se acuerdan de esas veces que empezaron bien, compadre? Yo estoy bien. Ustedes no vieron Misión Imposible. Me equivoqué de ejemplo. Entonces salía la grabación. En esa época pues que no había celulares, pero a veces hasta venía con una video de a quién había que capturar o del banco que había que llegar. El gobierno norteamericano: esta grabación se destruirá. ¿Por qué Pablo no lo mandó eso así?
Eso te lo dicen nada más a vos, que tu esposa no sepa. Porque si tu esposa sepa, te la va a aplicar. Hoy no me trajo flores. Y la Biblia te lo dijo muy clarito. A mí no me dijo San Pablo que yo tenía que amarte. Nada más me dijo que tenía que someter. Pero a ti te dijo, ámala. Y mira que entraste y me saludaste. Y eso es dureza. Hágame el favor y obedezca la Biblia. Pablo, ¿por qué no me evitó ese problema? Y nos mandó 6 cartas. Sería lindo, ¿cierto? Ya le he preguntado eso a San Pablo esta semana. ¿Usted por qué no nos evitó ese problema? Nos manda 6 cartas. Cada uno es que se destruye apenas uno la lee. Y yo trato de obedecer a mi Señor, pero que mi esposa no sepa qué fue lo que me mandaba, porque me la aplica. Y así el hijo diría, así el esclavo también, por supuesto, y el amo. Entonces, lo que voy a decirles a continuación es la respuesta que me dio San Pablo. Y después voy a hacer una aplicación. No sé si voy a alcanzar a hacer esa aplicación sobre la vida conyugal. Porque el texto legisla sobre la vida conyugal, la vida parental y la vida laboral, todo comprendido, estas 6 instrucciones para estas 6 personas o grupos de personas, lo comprendido como este código de familia. Y al final quiero hacer la pregunta: ¿es la familia cristiana diferente? Bien, esta es la respuesta que Pablo me da cuando le pregunto: ¿usted por qué no nos evita el problema y nos manda una carta a cada uno? Bueno, esto es: Dios en este código está estableciendo 3 cosas. La primera es, se trata, escuche bien, de hacer funcionar una relación. La palabra clave ahí es relación. En tu matrimonio, escúchalo bien, no es tan importante que tú funciones bien, cumplas tus sueños, te sientes realizado, como que tu relación conyugal funcione bien. El matrimonio no es ese lugar de territorialidad donde nos ponemos de acuerdo de vivir juntos, pero cada uno con su cuenta bancaria, cada uno con su espacio personal, cada uno satisfaciendo sus gustos en casa, y si es el caso no dormimos juntos porque ronca y demás, y solo nos encontramos por ahí de vez en cuando, porque la idea es hacer la sinergia de que somos 2 seres humanos que cada uno trata de realizarse con la ayuda del otro. No, señor, esa no es la teología bíblica del matrimonio. Esta instrucción se le da a los 2 y la escuchan los 2 porque lo importante es la relación que han construido los 2. Basta demostrarlo al notar que estos pares, se dieron cuenta que son 6 instrucciones pero dados en 3 pares. Son como cada lado complementa al otro. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Hombres, ámenlas y no sean duros, agrios con él. Esas 2 instrucciones son para que una relación pueda funcionar. Hijos, padres, esclavos o empleados, criados, amos, patrones. Yo no sé si usted en su estudio bíblico ha leído el libro de Números. ¿Ha llegado por ahí? Es uno de los primeros libros de la Biblia. Es un libro cansón para leer, yo lo confieso. ¿Okay? Hay textos de la Biblia que no son muy agradables para leer, hay que estudiarlos. Son un poquito desgastantes en la primera aproximación, porque y en Números está lista de números, y Julano engendró a Perano, y Perano engendró a Sultano, y Sultano engendró a Perano, y los nombres son terribles, ¿no? Y uno dice, Dios mío, ¿cómo se les ocurrió poner esos nombres? El objetivo de ese nombre, de ese libro, en ese aspecto de cómo nombra y cómo relaciona, es mostrar que lo que identifica a una persona
no es su cédula de ciudadanía, su nombre personal, sus gustos, todo lo que ponemos en el Facebook, sino sus relaciones. ¿De quién es hijo? ¿Y con quién se une para tener otro hijo? ¿Y de ahí quién vino? Que los seres humanos somos seres humanos en relación. Esto es muy importante en el libro de Números porque Dios está creando una nación. Por eso llama a la iglesia del pueblo de Dios familia. Es la razón por la que se presentan estos pares, porque Dios está interesado en la restauración de la humanidad. Efesios lo amplía, la reconciliación, en que de los dos pueblos, de las dos personalidades, de los dos trasfondos, de los dos gustos, de los dos sueños, Él crea algo especial, único e irrepetible, sobre lo cual Él quiere derramar su bendición y su gloria. La primera razón que me da Pablo es que lo que yo estoy buscando es la razón, y por eso los dos deben escuchar esto, y los dos se convierten mutuamente supervisores de la implementación de aquello. Y sí, tiene derecho una mujer a decirle a su esposo: hazme más fácil someterme, ámame y entiende mi forma de ser. Yo necesito ser tratada con ternura y con delicadeza, así como me conquistaste, ¿te acuerdas? Segunda respuesta de Pablo, la palabra clave es liderazgo. Se trata de establecer quién es el líder, cómo funciona la responsabilidad, la autoridad y la rendición de cuentas dentro de estos espacios relacionales que están constituidos dentro de la familia. Liderazgo. Nada se mueve sin liderazgo, mis amigos. Un carro solo lo puede manejar una persona. Ustedes lo saben. Debe haber un líder. Eso no significa que ese líder puede abusar o ser dictatorial, pero se necesita un líder. Ustedes se acuerdan en Génesis 3 que la primera que la embarró fue Eva, historia de nuestros primeros padres. Y bueno, ahí hay una discusión un poco especulativa, si me permiten, y es: ¿por qué estaba sola Eva? Pero efectivamente lo que el texto nos narra es: Eva cayó primero. No es que Eva es más responsable que Adán, no. Los dos la embarraron, pero Eva cayó primero. Y San Pablo por ahí en Timoteo nos informa que ese dato es importante finalmente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Dios los llama a cuentas, porque Dios a quien ama disciplina, cuando Dios nos llama a cuentas, aunque Eva es la primera que cometió el error, y ella vino y le dijo al esposo, y también metió las patas, pero ¿se acuerdan a quién llamó primero a cuentas? No fue a Eva. Ustedes en Efesios van a encontrar mucho más marcado ese dato, que cuando el Señor en el diseño del matrimonio le dice al hombre: ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, le está diciendo: tú eres el líder, eres cabeza. Si quieren cabeza representativa, no tengo problema con eso, pero eso significa que tú eres más responsable. Y yo quiero decírmelo a mí mismo, yo soy casado. Si este matrimonio no funciona, yo, varón, soy más responsable. Seré el primero llamado a cuentas. Por eso nuestra cultura paisa, engañosa y empedernida, lo digo yo que soy paisa, eso de que la que se casó fue la mujer, por favor.
Si ha habido una erosión del concepto y del diseño bíblico del matrimonio. Jesús arrancó por ahí. Que la que cría a los hijos es la mujer, que la que se queda con los hijos es la mujer, que la que tiene que ser fiel es la mujer, porque la que está casada es la mujer. Por favor, eso es una mentira de mentiras. Cuando las escrituras lo muestran más, es como al contrario, que el más responsable de esa relación es hombre. Ustedes saben que estamos pues en esta época de cursos prematrimoniales en X. Sí, yo le digo a todos estos muchachos que se van a casar, yo no estoy charlando, esto no es romántico. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por esta mujer? Es decir, si ella se queda sin riñones y tus riñones sirven, ni siquiera te voy a hacer la pregunta. Es decir, tú debes dar la vida por esta mujer. Eso no se le pide a la mujer. Si al esposo le faltan los riñones, dígale, buena suerte, tratemos de conseguir una parte del mundo. A mí la Biblia no me obliga, le dice a la mujer, no le obliga a que dé su vida por el hombre. El hombre es más responsable. ¿Por qué? Porque es el líder del hogar, es cabeza del hogar y es el primero al que se le llama cuentas del hogar. Bueno, eso también en la relación padre-hijo y en la relación amo-criado. ¿Por qué no nos mandas grabaciones por separado? Porque se trata de hacer funcionar una relación donde ambos somos veedores de ella. Porque se trata de establecer un liderazgo dentro de ella y dejarlo claro desde el principio. Y porque, tercera palabra, hay un propósito. Se trata de hacer visible en el hogar que no vivimos para nosotros, sino para la gloria de Dios. Porque hay otro esposo, porque hay otro padre, porque hay otro patrón en el cielo, como termina nuestro texto. Miren la estructura del texto, solo para que observen. Siempre está referido al Señor, como conviene en el Señor, verso 18, porque esto agrada al Señor, verso 20. Ustedes sirven a Cristo el Señor, verso 23, verso 24. Porque ustedes tienen un amo en el cielo, verso 4, capítulo 4, verso 1. Está claro que el objetivo de esto es mostrar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Voy a dejar el tema de la aplicación a la vida conyugal para la próxima semana. El tiempo no nos dará. Es decir, voy a ir a mostrar eso de la relación, el liderazgo y el propósito de la gloria de Dios en cada una de esas relaciones. Eso es lo que haré las próximas semanas. Pero pensaba que podía hacerlo hoy sobre lo conyugal y obviamente soy terrible manejando el tiempo, me perdona por favor. Te voy a ir a la aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre una familia cristiana y una familia no cristiana? ¿Son diferentes? Bueno, mi primera respuesta es no. No, porque la familia es una invención, una creación de Dios para el beneficio de la humanidad. Así que hacemos bien cuando marchamos por las calles colombianas exigiéndole al gobierno colombiano que no intervenga en la esfera que se llama familia, porque esa esfera no le compete al Estado colombiano, a menos que en esa esfera haya una distorsión que viole la ley, por ejemplo, padres que maltratan niños. Decimos, Estado colombiano, usted no nos va a diseñar la familia. Esto viene desde nuestros primeros padres como un diseño original de Dios y lo conservaremos como cada familia interpreta su fe. Y no vamos a permitir que el Estado venga a decirle al niño, ay, decide si eres niño o niña. No, señor. Hasta los 18 años, el menor de edad de responsabilidad de sus padres, no lo vamos a permitir. Y hacemos bien en marchar con otras familias colombianas, no importa su fe, su denominación religiosa, sus criterios políticos, de izquierda a derecha. Cuando marchamos juntos a decir al Estado colombiano, no vamos a permitir
que intervengan en lo sagrado de la familia, que es un diseño de Dios para la creación. Entonces solo pueden legislar cuando esta no funciona y viola la ley. Solo en el caso de una violación de la ley, el Estado puede intervenir en la familia, y creo que la Iglesia también. Por el asunto de las esferas de la soberanía social, como Dios gobierna la creación. Bueno, mi primera respuesta es no. No hay una diferencia entre las familias que no tienen una confesión cristiana como nosotros, que no han dicho creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nuestras vidas le pertenecen a Él, nuestro objetivo es la gloria de Dios. Esa es mi primera respuesta. Ahora, mi segunda respuesta es sí. Sí hay una diferencia. Una diferencia radical. Una diferencia contracultural. Porque el hogar cristiano no es hijocéntrico. No es esposa céntrico, así la llaman la reina del hogar. No es tampoco hombre céntrico o varón o esposo céntrico. Tampoco es abuela céntrico. Tampoco es tía céntrico. Tampoco es nieto céntrico. El hogar cristiano es teocéntrico, cristocéntrico. El hogar cristiano existe como un ministerio. Miren, yo creo que eso es la suma de lo que estamos diciendo de las parejas de la preparación prematrimonial en ustedes. Es decir, si a mí me dicen, díganlo en 3 palabras, es matrimonio es ministerio. Y como yo lo pongo así dramático para que peleen conmigo, yo en los matrimonios le digo, usted no se casa para ser feliz. Es una mentira de esta cultura occidental. Uno no se casa para ser feliz. El que se casa para ser feliz, a la vuelta de la cuadra encuentra otra que la hace más feliz. Si quieren, uno se casa para hacer feliz a otro. Ahora yo digo, para la gloria de Dios. Porque el matrimonio el hogar es un ministerio a través del cual somos profundamente transformados. Lutero lo llamó la escuela de la santidad. Es ahí donde se aprende sumisión a la autoridad civil. Los delincuentes en la sociedad no se forman en las calles, se forman en las casas. ¿En qué observaron ellos entre los mayores? ¿Y en qué forma los formaron a ellos para entender que los seres humanos necesitamos límites? Que por ser pecadores necesitamos límites. Necesitamos acomodarnos y ajustarnos a la ley. Eso desde la perspectiva de la palabra de Dios es el ministerio de la familia. No tenemos hijos para que llenen nuestros vacíos. Es que ni siquiera tenemos hijos. Se nos prestan los hijos por una época de la vida para criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor, de modo que ellos puedan conocer a Dios en el hogar y ser formados para glorificar a Dios en la sociedad, a través de sus trabajos y lo que Dios les permita hacer y entender. El matrimonio y el hogar es un ministerio. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado con los discursos que nosotros copiamos y le ponemos la manito de like en el Facebook. Ahí está la canción, que pues la usamos como título de una serie de exposiciones del famoso, el querido maestro Héctor Ochoa. Pero esa canción tiene algo que nos da. ¿A quién se quiere más? Sino a los nietos, digo yo. ¿A quién se quiere más? Sino a los hijos. ¿Quién se quiere más? En el hogar cristiano decimos, a nadie se quiere más, sino al Señor Jesucristo. Y la esposa dice, yo me voy a someter a ti, porque yo amo a mi Señor. Y el esposo le dice, yo te voy a amar a ti, no te voy a tratar con dureza, sino con ternura, porque yo amo a mi Señor.
Y el hijo chiquito va aprendiendo a obedecer a su padre en todo porque esto le agrada. A papá no, porque esto le agrada al Señor. Y el siervo aún aprende a ser un excelente empleado con un terrible jefe porque está sirviendo al Señor. Y el empleador aprende a proporcionarle todo lo que es justo y equitativo a su empleado y a tratarlo con decencia y con amor y con dignidad, porque él tiene un amo en el cielo, que él también lo vamos a dar cuenta. ¿A quién se quiere más? Entonces nosotros nos mandan la cosita de Facebook, nos mandan en el WhatsApp la frase, ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Y como tanto que queremos a los hijos, ¿no? Entonces ahí mismo nosotros ponemos sí, y se lo mandamos a todo el mundo, ¿no, Señor? Esa no es la teología cristiana de la familia. La teología cristiana de la familia, yo le digo a mi hijo, tú no eres la felicidad de mi vida. Yo le digo a mi esposa, tú no eres mi primer amor. Precisamente porque yo tengo esta relación con Cristo, es que te puedo amar con libertad. Te puedo servir con libertad. Puedo tener una supervisión vertical sobre mi vida para poderte amar y servir como mi esposa, como mi hijo y como corresponda en la familia cristiana. ¿No les parece que eso es una diferencia absolutamente radical? Que el hogar cristiano es un ministerio y es teocéntrico y es por lo tanto escuela de santidad. Preguntémonos para la aplicación, ¿qué es lo que hace eso posible? ¿Qué es lo que hace posible que una mujer se someta a un hombre que evidentemente no va a ser perfecto, porque el texto no dice sométase cuando tal cosa? ¿Qué hace que un hombre en el hogar cristiano pueda amar a una mujer cuando el paso de los tiempos cobra su factura y los hijos y ya no es la más bonita de la cuadra? Cuando evidentemente su temperamento la ha vuelto un poco cantaletosa. Y cuando, aunque ella lo trata con irritación y con dureza, él no le devuelve mal por mal y no le trata con dureza, sino con profunda ternura y delicadeza, como a un vaso frágil, nos dice Pedro, como una porcelana preciosa, lo traduciría. ¿Qué es lo que hace que un hijo diga, voy a obedecer a mi papá? No porque él tiene todas las razones o porque lo entiende todo de mi adolescencia, no, porque esto agrada a mí, Señor. ¿Qué es lo que hace que un empleado, aún ante un patrono que no es muy justo ni muy equitativo, pero él dice, yo voy a hacer esto, esta tarea, lo que haga, lo voy a hacer como para el Señor, con integridad de corazón y por respeto a mi Señor? ¿Qué es lo que hace que un amo ve ahí a su empleado? Él es el dueño de la fábrica, de la hacienda, de todo este trabajo de agricultura, y lo trata con tal decencia y con tal dignidad que le proporciona todo lo que es necesario. Y aunque no está en el contrato, si no está en el contrato, que debe darle más zapatos y más ropa y más descanso y más educación, pero él dice, no, él necesita esa educación, y no importa si no está en el contrato, se la voy a dar. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace eso posible? Se los voy a decir de la manera más gráfica que lo predica la iglesia cristiana. Miren esta mesa. Lo que está en esta mesa. En esta mesa ustedes van a ver pedacitos de pan y copitas de vino. Eso es una ceremonia. Es una ceremonia ordenada por el Señor. Ya el Señor sabrá por qué no se ordenó esa ceremonia. Ceremonia visual, ceremonia táctil, ceremonia gustativa, ceremonia que baja nuestro estómago, ceremonia que hoy está afuera y ya se pone adentro y hace parte ya de nuestra vida. Él decidió hacerlo así. Él es Dios. Recuerden que como es Dios, Él decide cómo hacer las cosas. Solo nos lo ordenó. Nos dijo, cuando anuncien la diferencia que hay en la humanidad, anúncienlo por la predicación de las Sagradas Escrituras y anúnciela por este sacramento y el del bautismo. Y este sacramento es la Santa Comunión. Aquí estamos diciendo, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo que es posible que aunque mi esposa a veces no me trata con toda la dulzura con que me trataba cuando éramos novios, yo sí la puedo tratar con toda la ternura porque la amo y mi Dios me ordena amarla. Y aunque tu esposo
Se le olvidó toda esa dulzura y el coqueteo que tenía en el noviazgo. Todavía tú puedes ajustarte a Él, porque Dios procura que en esa relación se manifieste quién es Jesucristo y cómo es la gloria de Dios. Porque, hermanos y hermanas, nada predica mejor el Evangelio que una familia. Esas relaciones le dicen a la humanidad: hay otro esposo. El hogar cristiano le dice a la humanidad: hay otro esposo. Hay un amado de las naciones. Hay uno que es fiel y verdadero. Hay uno que sí estuvo dispuesto a dar su vida aun por quienes lo tratamos como un enemigo. Hay otro esposo. Y ese hogar cristiano anuncia: hay otro padre. Hay otro padre. A mi niña yo la puse Tania. Mi esposa y yo, Tania. Es el diminutivo de Tatiana. Ruso, perdón. La razón por la que pusimos eso es porque Tatiana quiere decir la que tiene un padre. Y desde chiquitita le enseñé una canción. Hicimos una canción. La canción dice: yo te amo a ti, yo te amo. Pero señalábamos con los dedos a ti y a ti. Y desde chiquita yo le dije: yo quiero ser el mejor papá del mundo, pero hay otro papá. Tú tienes que conocer ese otro papá, porque ese sí es un papá perfecto. Yo puedo ser más o menos un buen papá por la gracia y la misericordia de ese papá. Y el hogar cristiano le dice a la humanidad: hay un amo en el cielo, hay un patrón, hay un dueño de la finca, hay un Señor de todo lo creado, y ante Él vamos a dar cuentas. Dios es bueno, pero es bravo. Y este código precioso de la familia, que vamos a estudiar en detalle las próximas semanas, es eso: amemos al Señor y honremos el diseño que Él ha hecho para la familia cristiana, que es posible por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.